Leopoldo es licenciado en Geografía y doctor en Ecología por la UNAM, profesor del Colegio de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 1993, profesor de los posgrados en Geografía y Ciencias Biológicas, también de la UNAM. A partir del 2001 es investigador del Instituto de Geografía, donde realiza investigación sobre los conductores y dinámica de los cambios de uso del suelo y ecología de ecosistemas en bosques templados. Ha publicado 30 artículos, ha impartido 40 cursos de licenciatura y 10 de posgrado, ha dirigido 6 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 2 de doctorado. Ha sido coordinador de varios proyectos de investigación financiados por agencias nacionales e internacionales. Ha arbitrado 26 artículos internacionales y 20 proyectos de investigación. También ha sido jurado de tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. Y bueno, cabe mencionar que el doctor Leopoldo también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1997 a la fecha, y sus trabajos cuentan con 200 citas. Gracias. Gracias, Melanie, por este seminario. Fue una propuesta de Melanie. Pues los invito a que si ustedes quieren invitar a algún investigador de otra institución o ustedes mismos dar un seminario, pues bienvenidas las propuestas. Okay. Bueno, pues gracias. La idea de la plática de hoy es, Melanie me sugirió que hablara más sobre la dinámica de carbono, porque ella está trabajando en un proyecto Robin, que creo que tiene que ver mucho con aspectos de carbono, ¿no? Entonces, va a ser en ese sentido la plática. Hay dos cosas. La otra cosa es que voy a hablar sobre bosques templados. He estado trabajando en los últimos años sobre bosques templados y creo que hemos acumulado algunos ejemplos de cómo manejar los bosques en términos de ciclo de carbono. Y hoy voy a mostrar 3 de ellos, simplemente para ejemplificar, ¿no? No me voy a extender en este tipo de cosas. Bueno, yo estaba trabajando en los bosques templados. Algo que es muy interesante es que los bosques templados son la mayor cobertura forestal en el país, ¿no? Por encima de las selvas tropicales y por encima de las selvas bajas, ¿no? Hay 2 veces más superficie de bosques templados que las selvas tropicales y como 3.5 veces más que las selvas altas, ¿no? Generalmente, y esto es interesante porque todo el mundo ubica a México más bien como con selvas básicamente y muy poco con los bosques templados. También cabe decir que biológicamente son muy importantes, son el centro de diversidad tanto de pinos como de encinos, ¿no? Hay 110 especies de pinos en el mundo y se reconocen que hay 55 en México. Lo mismo pasa con los encinos, hay datos que registran que hay alrededor de 460 especies de encinos y en México tenemos 256, ¿no? Más o menos como el 55% de toda la diversidad de pinos y encinos que hay en el mundo, el 50% la tenemos en México, ¿no? Entonces eso, pues no solamente tiene una gran riqueza de especies, sino también tiene una gran diversidad genética, ¿no? Que de hecho eso es el factor de que haya una gran riqueza de especies. Pero siempre, digamos, a contrapelo, como dicen, pues tiene varias problemáticas, ¿no? Una de ellas es la extracción ilegal de la madera, ¿no? Algunos investigadores estiman alrededor de un 25% de extracción ilegal de toda la madera que se reporta para México de pinos, al menos el 25-30% proviene de tala ilegal, ¿no? Y eso pues no solamente tiene un efecto nocivo, digamos, para la biodiversidad, sino también provee un montón de conflictos sociales y económicos. La otra parte es que pues, son de los ecosistemas que históricamente han sido transformados a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Víctor Toledo da una cifra y dice que alrededor del 40% de la productividad de maíz proviene de la deforestación de bosques templados, o sea que es un montón en este tipo de cosas. Y actualmente, más recientemente, está la introducción de la ganadería en los bosques templados por un montón de razones económicas y sociales. El otro punto es el manejo forestal que se hace en México. En realidad, seguro muchos de ustedes saben que la historia forestal de los bosques templados en México es muy reciente, ¿no? Reciente en un sentido, digamos, temporal muy amplio. Hasta antes de los 70s, los bosques templados eran concesionados a empresas canadienses o americanas y explotaban los bosques como les venía en gana, sin ningún plan, digamos,
de mejoramiento, de reforestación en los bosques. Y a partir de los 70, digamos, hay como un movimiento comunitario que vuelve a reapropiarse los bosques y empieza a implementar el manejo comunitario de los bosques templados, ¿no? Entonces, en realidad, pues es muy reciente, es muy difícil todavía evaluar cuál ha sido el papel de estas cosas, ¿no? Hay, digamos, se ha sugerido que porque es manejo comunitario, automáticamente es sustentable, ¿no? Y todavía no hay evidencia de ello para decir si el manejo forestal comunitario es sustentable o no, ¿no? Necesitamos evaluar un montón de cosas para ese tipo de cosas. Claro, hay muchos beneficios sociales, ¿no? Pero eso no automáticamente lo hace sustentable en el sentido ecológico. El otro punto, digamos, que tiene que ver... ¿Qué hice? Ya no sé qué hice. Tiene que ver con las cuestiones de planeación. Nosotros hemos hecho un análisis, más o menos alrededor del 2% de los bosques templados están conservados y en realidad pues están, digamos, en áreas más turísticas, digamos, mucho de lo que está conservado está por arriba de los 3,000 metros, por ejemplo, los parques Iztapopo, el Cofre Perote, etcétera, y donde encontramos la mayor biodiversidad de los bosques templados entre los 2,200 y los 3,300 metros por ahí. Y ahí tenemos pocos esfuerzos de conservación, ¿no? O sea, no solamente no estamos conservando lo que debemos de conservar, sino también las áreas son muy pequeñas, ¿no? Entonces hay especies que están, digamos, no están bajo cuestiones de conservación que deberían estar. Y la otra parte es que recientemente con estas cosas de cambio climático, ustedes bien saben que los bosques templados se distribuyen principalmente en las áreas de montaña, ¿no? Y, digamos, las montañas han sido reconocidos como los sistemas mucho más sensibles a cambio climático, ¿no? Los incrementos de temperatura son claros, por ejemplo, el retroceso de los glaciares, el incremento de temperatura, el cambio, digamos, en el patrón de precipitación que puede afectar la productividad, la composición de los bosques, etcétera, ¿no? Y también ahí hay muy poca información. Entonces, digamos que esa es la problemática de los bosques templados. Y lo que yo voy a hablar es básicamente de las cuestiones de carbono, ¿no? Hoy también se habla mucho de carbono en términos de los servicios ambientales, del pago de bonos de carbono, de un montón de cosas, pero solo se evalúa la parte aérea, ¿no? La parte de la biomasa. En cierto sentido porque, por ejemplo, en los bosques tropicales, que es mucho de los programas, por ejemplo, de REDD, que es donde pagan los servicios ambientales, la mayor cantidad de carbono se acumula en la biomasa aérea y es la parte más dinámica, ¿no? Pero, por ejemplo, en los bosques templados, la parte, digamos, el almacén más grande de carbono está en el piso forestal, lo que es el mantillo, los troncos, y en el suelo mineral. Y muy poco en la biomasa, digamos, aérea. Entonces, es, digamos, como más complejo que solo medir carbono. La otra parte, entonces, ¿de qué depende la cuestión de carbono? Básicamente de la productividad primaria neta, y tiene, digamos, dos componentes, ¿no? La biomasa aérea, básicamente son los troncos. No sé. Y la biomasa subterránea, ¿no? Y de la biomasa subterránea estamos hablando de raíces, digamos, de los árboles muertos en pie. En el suelo hay componentes, digamos, el carbono tiene 3 fases, ¿no? Una fase recalcitrante, que es muy difícil de descomponer, ¿no? Y que puede durar miles de años, sobre todo en el suelo, cientos de años, y también decenas de años en el piso forestal. Y digamos, son los almacenes que en realidad retienen el carbono, ¿no? Porque está almacenado ahí por mucho tiempo. Y luego hay fracciones, digamos, eso le llamaríamos el capital pasivo de carbono. Luego hay un capital más lento que está, digamos, casi en la materia orgánica recién incorporada al suelo. Y luego está el capital activo, que eso tiene que ver con los microorganismos de suelo, sobre todo, digamos, la composición microbiana de bacterias y hongos, que está aquí. Esto forma alrededor del 5%, pero es los que mantienen la fertilidad de los sitios, ¿no? Los que llevan a cabo los procesos de descomposición de la materia orgánica, los que favorecen la disponibilidad de nutrientes en los sistemas. Entonces, por más que es el más pequeño, en términos de tamaño, es el más importante en términos de la disponibilidad de nutrientes. Y esto comprende alrededor del 85%, que es pasivo, no tiene es químicamente inerte y físicamente protegido, ¿no? Entonces, pero está ahí, ¿no? Ese es el almacén. Lo otro, ¿por qué es importante también lo que está en el suelo? Porque el suelo tiene 2 veces más concentración o acumulación de carbono que la vegetación aérea y más que lo que está concentrado en la atmósfera, ¿no? En los ecosistemas terrestres. Claro, quien almacena más carbono son los océanos, ¿no? Pero por mucho. Pero en los ecosistemas terrestres, mucho del carbono está almacenado en el suelo. Y bueno, también porque ha adquirido, digamos, como importancia el ciclo de carbono en
en los bosques, digamos, en general, a nivel global. Porque al final es el responsable, digamos, la concentración de CO2 en la atmósfera, es el responsable del calentamiento global, ¿no? De este efecto invernadero. Entonces, hay como, la iniciativa es mitigar, ¿no? Una de las iniciativas frente a cambio climático es mitigar, es decir, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y hay dos grandes componentes de emisiones de CO2 a la atmósfera. Una tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, que ese es alrededor del 70%, 75%, todo proviene de ahí. La otra parte, el 25%, entre el 15 y 25%, viene de la deforestación de los ecosistemas terrestres en general, ¿no? La pérdida de biomasa, la deforestación, los incendios son los que emiten, digamos, ese 25% de CO2 que está en la atmósfera. Entonces, digamos, las estrategias de mitigación tienen que ver con la reducción de la deforestación, la deforestación evitada, la forestación, el manejo forestal sustentable, que en buena medida, si se hace bien, eso reduciría las concentraciones de CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ciclo de carbono está ligado a las cuestiones de cambio climático. Entonces, es importante que nosotros estimemos la biomasa y el cambio de biomasa por cosas de cambio de uso de suelo o deforestación en los bosques. La otra parte como importante de por qué los bosques templados, o sea, los bosques templados de Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, lo que queda de China, son ahora, esa franja latitudinal son los sumideros de carbono, ¿no? O sea, en los últimos 100 años, ellos han recuperado sus bosques y ha sido un sumidero de carbono. Hoy son un almacenamiento de carbono. Pero los bosques tropicales, ¿no? e intertropicales, digamos, debido a las altas tasas de deforestación que tienen, son los principales emisores de CO2 a la atmósfera desde cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces viene, digamos, estimar ahí. Este es un trabajo de Canadell del 2007 y está, digamos, sigue habiendo una gran contribución de carbono vía el cambio de uso de suelo, ¿no? Este es el total, un pentagramo de carbono por año. Esos son millones de toneladas de carbono que se hizo en este periodo de 2000 y 2006. Lo otro interesante es que América Latina es el principal contribuidor, digamos, de emisiones de CO2 a la atmósfera. Y en primer lugar Brasil en la Amazonia y en segundo lugar México, ¿no? Y dentro de México hay mayor tasa de deforestación en las selvas tropicales y en menor medida en los bosques templados, ¿no? Pero son emisores netos de carbono en el país. Entonces, este tipo de cosas son las que hay que reducir, ¿no? O sea, y eso hay que controlar las tasas de deforestación básicamente que permitan entender este tipo de cosas. ¿Cómo se explica la caída de la tendencia así tan fuertemente a partir de lo morado, por ejemplo, en el caso de ok. Bueno, también es, digamos, hay como, el uso de suelo también es muy dinámico, ¿no? Aquí ok. Hay abandono de las áreas agrícolas, ¿no? En México, por ejemplo, en los bosques templados, están recuperando superficie, ¿no? O sea, se pierde mucho y se gana también mucho. Aquí están ganando áreas forestales por el abandono de las actividades agrícolas. Por ejemplo, estas cosas de dato a nivel mundial de cómo hoy, por ejemplo, hay más población humana o mayor número de habitantes en áreas urbanas que en áreas rurales, ¿no? Y eso tiene que ver con un montón de otras cosas, pero también con que abandonan las actividades agrícolas y pasan a vivir como en las ciudades. Entonces, eso es cuestiones del abandono, ¿no? de las tierras agrícolas o agropecuarias, y eso tiene un incremento ahí. ¿Sí? En realidad, Asia sigue siendo una cuestión como importante. Ahora, también es, digamos, entonces, el cambio de uso de suelo es un factor hoy ecológico, ¿no? Que de alguna manera determina pues la pérdida de la biodiversidad, la modificación del ciclo de carbono y de nutrientes, la productividad, etcétera. Y es un fenómeno que ocurre a escala local, pero que tiene implicaciones a nivel global, pero también es un fenómeno de corto plazo que tiene implicaciones de largo plazo, ¿no? Como pueden ser las emisiones de CO2 en la atmósfera. Este es un mosaico, pero también el uso de suelo es más complejo, ¿no? No solo hay deforestación, hay regeneración natural, digamos, hay reforestación, cuestiones asistidas, hay abandono de tierras, digamos, hay en diferentes estados sucesionales las plantas. Y si uno quisiera, digamos, hacer un modelo de pago de carbono, de servicios ambientales de carbono, pues es muy difícil, porque un mosaico es muy complejo, ¿no? En realidad es muy difícil evaluar si la deforestación es mayor que la reforestación en términos de ganancia de carbono,
Y lo que nos dice es que hay que manejar el paisaje, ¿no? Más que solamente las tasas de deforestación o cosas así, hay que manejar el paisaje. Entonces vemos áreas agrícolas, o por ejemplo aquí tenemos cobertura forestal, pero debajo están sembrando papas, esto es en el cofre Perote. Bueno, estas son zonas de reforestación. Lo malo es una sola especie con una densidad muy alta, que en realidad tampoco secuestra carbono, ¿no? Que hay que hacer manejo para que esto pueda, digamos, aclareos y cosas así, para que pueda fijar carbono. Entonces, nosotros estamos trabajando en el cofre Perote y básicamente lo que nos interesaba era entender cómo en un mosaico, en un paisaje de bosques templados, entendiendo esto, los diferentes usos de cobertura, cómo es la acumulación de carbono, la dinámica de carbono en estos bosques. Y nos interesaba evaluar la parte aérea, la biomasa, la parte del piso forestal, troncos, ramas, etcétera, y sobre todo lo que hay en el suelo, ¿no? La parte, digamos, activa y la parte biológicamente activa en este tipo de ecosistemas. Entonces, en el campo, lo que nosotros hicimos fue establecer en cada unidad de trabajo que nosotros hacíamos, en cada unidad forestal, nosotros trazábamos 5 parcelas de 10 metros por 50, y ahí evaluábamos todos los individuos, un estudio clásico de estructura de vegetación, todos los individuos, medíamos el DAP a la altura del pecho, identificábamos la especie, medíamos la altura, y luego dentro de cada uno de estos unidades de muestreo establecíamos 5 unidades de 20 por 20 centímetros para medir mantillo en un cuadrito, luego medíamos en un punto medíamos raíces, y luego trazábamos una línea de 50 metros, un método para evaluar la densidad de troncos, y estimamos nosotros la biomasa aérea, la biomasa de mantillo, la biomasa de raíces, los capitales de carbono de cada uno de estos, cuestiones de nutrientes, de cationes, hicimos de dendrocronología para estimar la edad y el potencial de acumulación de carbono con el tiempo, y bueno, las cuestiones de estructura. ¿Capitales de carbono en el suelo? No, en la vegetación, bueno, y también lo hicimos en el suelo. Para la biomasa aérea, pues lo que hacíamos con los datos de este tipo de cosas, los metíamos a las ecuaciones alométricas para estimar la biomasa, ¿no? Básicamente utilizamos las ecuaciones alométricas diseñadas para especioespecíficas y lo más cercano a los lugares que tienen. Bueno, hicimos una limpieza de las ecuaciones, más bien de nuestro muestreo para poder aplicar las ecuaciones de manera correcta. Y lo mismo en el suelo, nosotros para el muestreo de suelo, en estas mismas unidades, nosotros hacíamos una muestra compuesta de 10 puntos en 50 metros, hacíamos una muestra compuesta, o sea, por cada rodal teníamos 5 muestras compuestas, cada una de 10 submuestras, ¿no? Para elaborar. Y entonces lo que decíamos es el carbono total, el carbono microbiano, la actividad microbiana, la actividad enzimática, humedad, textura, cationes para este tipo de cosas, ¿no? Entonces teníamos como, no sé, 264 muestras para evaluar este tipo de cosas. Unos resultados. Entonces lo que veíamos en estos bosques, estos son bosques, pastizales y zonas de arbustos. Esta es la edad 12, 23, 28, 30, 41, 75 y 103 años. Y estos nada más, no teníamos la edad, pero son 3, y el sitio 1 y el sitio 2. Y lo que vemos es que los sitios, digamos, de mayor edad tienen mayor acumulación de carbono, pero lo que es cierto es que también tenían la menor densidad, ¿no? Teníamos bestias como de 400 centímetros de perímetro de aro, pero teníamos 12 árboles o 13 árboles por hectárea, ¿no? Pero un montón de este tipo. Y luego teníamos, los sitios más jóvenes tienen la menor biomasa, pero también evidentemente teníamos diámetros de 20 o 30 centímetros de perímetro, pero teníamos 500 individuos por hectárea, ¿no? Entonces está aquí. Lo interesante es ver la transformación a pastizales o los de recuperación, pues puedes perder el 90%, el orden de 100 toneladas de biomasa por hectárea, ¿no? Que eso por carbono serían 50 toneladas de carbono por hectárea, ¿no? Que eso estaríamos emitiendo a la atmósfera. El otro asunto es que esta es la biomasa radicular. Digamos, nosotros solo medimos raíces finas, no medimos las raíces estructurales, pero aún así los bosques templados son los que tienen mayor cantidad de biomasa de raíces en relación a los pastizales y a los arbustos. Lo interesante es cómo cambian las proporciones, digamos. Nosotros veíamos aquí la producción de raíces
corresponde al 3% de toda la productividad de los bosques, mientras que en los pastos las raíces contribuían alrededor como del 40% de la productividad primaria, ¿no? Entonces luego por eso dicen que los pastizales, por ejemplo, son también buenos sumidores de carbono, porque tienen mucha producción de raíces, que tienen rápidas tasas de descomposición y que se incorpora carbono. Claro, con otra calidad, pero eso es cosa de otro asunto. Y estas, digamos, solo son 2.5 toneladas de carbono en raíces, que en realidad es muy poquito. En realidad el 90%, 95% del carbono está en los fustes, ¿no? en los árboles. Luego hicimos una proyección. Nosotros tomamos datos de dendrocronología, tomamos muestras de anillos de crecimiento de los árboles para estimar cómo había sido el crecimiento, estimar la edad de los bosques y tratar de hacer una proyección de cuál sería el potencial de captura de carbono en los próximos 50 años, ¿no? Está en este sentido. Y lo que vemos aquí es, digamos, la biomasa arbórea, es una proyección de la biomasa arbórea en los próximos 50 años. Y lo que veíamos es que los bosques que tienen los más jóvenes de 23 y de 28 años, pues evidentemente en los próximos 50 años tendrían una capacidad de captura de hasta alrededor de 500 megagramos por hectárea. Mientras que los bosques más viejos, pues en realidad están llegando a su cota de acumulación de carbono, eso necesitan, digamos, manejo para que volver a acumular carbono ese tipo de bosques, ¿sí? Entonces, no es que los bosques conservados tengan más carbono, necesitan manejo para que vuelvan a tener su potencial de productividad y puedan acumular más carbono, ¿no? Y este es lo mismo, pero este está en biomasa, mientras esto está en carbono. Entonces son los incrementos, por ejemplo, de un 102%, de un 342%, de un 263%, y estos solamente los más viejos, un incremento de 40%, y el más viejo solo un 4% de acumulación de carbono en los próximos 50 años, ¿no? Entonces, pues había que manejar. La otra cosa que hicimos fue analizar a través de imágenes de satélite, con el índice normalizado de vegetación, con datos que teníamos en el campo, hicimos un mapa, digamos, de acumulación de carbono en la parte aérea nada más, con puntos de muestreo, con el NDVI. Bueno, esto lo hizo Alma Mendoza, no la puse aquí, y entonces encontró. Pero lo interesante es que hay mucho más acumulación de carbono fuera de la NP que dentro de la NP, ¿no? Entonces, hay que incrementar los esfuerzos de conservación. La otra, digamos, está asociada a los bosques generalmente. Aquí, digamos, no hay suelo, que es la parte más alta del volcán, y luego estos son más bien las áreas agrícolas, las que tienen menos acumulación de carbono, ¿no? En la parte aérea, obviamente, ¿no? Ahora, las cuestiones en términos del suelo. Aquí trabajamos, muchos de los suelos en los bosques templados son andosoles, ¿no? Que son suelos que inherentemente o intrínsecamente tienen altas concentraciones de carbono, ¿no? Por sus propiedades mineralógicas, ¿no? Que tienen aluminio, que tienen fierro, y que rápidamente queda atrapado el carbono en ese tipo de ecosistemas. Y aquí nosotros lo que vemos es que hicimos en el bosque, esto fue más simplificado que lo anterior porque es una chamba impresionante en el laboratorio, y los otros que vimos que en el pie de monte, es decir, en la parte baja de la ladera, nosotros encontramos la mayor pérdida de carbono en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son los lugares que históricamente han transformado más, porque se habían acarcavado, o sea, se habían erosionado. De hecho, los bosques de reforestación están en esta parte, ¿no? Porque ya se habían acarcavado los sitios, reforestaron, detuvieron la erosión, pero han perdido un montón de carbono. Y más aún, si está la agricultura, sigue, digamos, este es bosques templados, estos son las agriculturas, y estos son bosques en regeneración. Y entonces la agricultura sigue perdiendo carbono en cualquiera de los tres lados. La regeneración, digamos, está teniendo un efecto, digamos, interesante, pero estadísticamente todavía no podemos decir que la acumulación, digamos que la regeneración está jugando un papel preponderante, digamos, en la recuperación de los almacenes de carbono en el suelo, ¿no? Aunque ahí la lleva, quizá el tiempo que llevan 20 o 30 años no es suficiente para recuperar los niveles de carbono que tenían previo a la transformación. Entonces, bueno, la otra cosa es que estos suelos, aparte de estar en la parte baja de la pendiente, son cambisoles que tienen otras propiedades mineralógicas y que son más susceptibles de ser erosionados, ¿no? Mientras que estos, los andosoles, que están en la parte alta, aunque tienen el mismo tipo de manejo, digamos que tienen mayor resistencia a la transformación hacia la agricultura de los bosques, que no les permite perder tanto carbono. Ahora, lo otro interesante es desde el punto de vista, pero encontramos el patrón contrario, digamos, en la parte biológica del suelo.
Estos suelos, al parecer, estadísticamente no hay diferencias en la... Esto es bosque, agricultura y bosques en regeneración, los claritos. Bueno, ¿sí? Aquí lo que vemos es que la concentración de biomasa microbiana es muy alta en este tipo de bosques, ¿no? Quiere decir que a lo mejor, digamos, la calidad de la materia orgánica es mucho más rica y le permite formar mayor acumulación de bichos o de bacterias en este tipo de suelos con este tipo de manejo, mientras que digamos, los suelos, en los andosoles, no se forma tanta biomasa microbiana, o sea, no hay tanta actividad biológica, porque esos suelos tienen físicamente protegida y químicamente protegida la materia orgánica, y entonces no les permite, digamos, un desarrollo óptimo a la biomasa microbiana. Entonces tenemos poca disponibilidad de nutrientes, digamos, desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, si bien pueden no impactar las cuestiones netas de carbono, sí puede impactar los procesos que determinan la fertilidad de los suelos en ese tipo de cosas. Y aquí, bueno, la respiración en buena medida es una medida de la acumulación de biomasa microbiana y tiene el mismo patrón que la gráfica anterior, pero aquí lo interesante es la actividad enzimática. La actividad enzimática es un indicador, digamos, también de fertilidad de los suelos, y aquí lo único que vemos, que, digamos, los bosques siguen teniendo en los 3 sitios mayor actividad enzimática que la agricultura, ¿no? Y eso quiere decir que la introducción a la agricultura repercute, digamos, en los factores que determinan la fertilidad del suelo. Y, digamos, los bosques en regeneración todavía no alcanzan, digamos, una estabilidad o una recuperación que nos permita recuperar los niveles de fertilidad que teníamos previo a la... no sé, ¿soy yo? Segura, ¿verdad? Clásico, ¿verdad? Pero, entonces, otra vez, una cosa es que impacte. En estos lugares no había un impacto, digamos, sobre los almacenes totales de carbono, simplemente porque hay una propiedad inherente de los suelos a protegerlos, pero sí está impactando, digamos, la actividad biológica de los suelos, ¿no? Y eso es importante para el mantenimiento futuro de la productividad, de la estructura de los suelos, etc. Aquí, bueno, hicimos simplemente, es un resumen de lo anterior. Lo que vemos es que en la parte baja de la ladera sí hay una separación clara, digamos, del efecto del cambio de cobertura. Aquí tenemos el bosque de referencia, tenemos las unidades agrícolas y tenemos los bosques de regeneración. Mientras que en los otros 2 sitios, en realidad no hay una separación desde el punto de vista estadístico de que hay un efecto claro, tanto en la recuperación como en la deforestación sobre las propiedades del suelo. Bueno, la otra cosa importante, hoy en el suelo, digamos, para que sea válido un estudio en términos de secuestro de carbono, hay que hacerlo a un metro de profundidad, estandarizar todos los estudios de acumulación de carbono a 1 metro, ¿no? Para que sean comparables con todos los tipos. Y hay una discusión si se hace a nivel del horizonte del suelo o simplemente por profundidades. Lo hacemos de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 al metro, o lo hacemos por horizontes, ¿no? Diferentes bosques pueden tener diferente profundidad de desarrollo de perfiles de suelo y entonces es difícil evaluar. Nosotros decidimos hacer en este trabajo por horizonte porque creemos que es más representativo de la génesis de los suelos, ¿no? Y entonces los hicimos para este tipo de cosas. Y lo que vemos, y vean, la profundidad de los suelos también es distinta, ¿no? Algunos alcanzamos 2 metros, pero en algunos suelos son muy poco desarrollados, 70, 46 centímetros, ¿no? De este tipo. Y entonces, lo único que podemos comparar, digamos, es todo el perfil, aunque sabemos que son profundidades distintas, ¿no? Y otra vez, hay una gran variabilidad en la cuestión de acumulación de carbono. Eso mismo ha hecho que en los estudios de red no se ha integrado, digamos, por ejemplo, las cuestiones de carbono por la alta variabilidad que tienen este tipo de cosas. Pero otra vez los bosques de referencia son los que tienen mayor acumulación de carbono en este tipo de cosas. Bueno, algunos resultados relevantes. Los bosques fueron los sitios con mayor biomasa aérea y subterránea. Los cambios de uso de cobertura del suelo decrecen entre un 90 y 93% de la biomasa aérea. Los bosques maduros son los que tienen mayor biomasa aérea, pero son los que presentan menos acumulación de carbono en el futuro, ¿no? Entonces necesitan manejo. Lo otro interesante es que estos bosques, digamos, más viejos, pues ofrecen, digamos, como un sitio modelo para hacer cuestiones de dendrocronología, reconstrucción de historias climáticas, que permitiría hacer otro tipo de cosas, ¿no? Estudios geomorfológicos, y que vale la pena integrarlos. Y también, digamos, como lo interesante de esta metodología es que integramos cosas de campo, cosas dendrocronológicas, cosas de imágenes de satélite para hacer una evaluación integral del impacto del cambio de uso de suelo sobre los capitales de carbono. Entonces me parece que por ahí hay una cosa interesante.
Bueno, y luego tratamos de hacer un modelo de estimar, digamos, los almacenes tanto de carbono en el suelo como en la biomasa aérea para hacer una estrategia de implementación de red en el cofre de Perote, ¿no? Que ese es algo que están dando, que estamos trabajando con las autoridades del cofre de Perote para ver si podemos hacer un plan, digamos, de pago de servicios ambientales por secuestro de carbono. También cabe decir que, por ejemplo, CONAFOR paga un montón de servicios ambientales de carbono, pero no tiene ninguna estimación de carbono. Simplemente los hace con criterios sociales o definiendo polígonos, pero no hay una estimación de cuánto carbono están capturando. Entonces me parece que en ese sentido es importante el estudio. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo? Ok. Bueno, el otro ejercicio tiene que ver con, digamos, el manejo forestal se ha propuesto como una alternativa a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Es fundamental que hagamos manejo forestal sustentable. O sea, sabemos que no los podemos conservar sin tocar, eso es claro, que tenemos que manejarlo sobre todo en términos de carbono para que sigan manteniendo su metabolismo y sigan acumulando carbono. Y la otra, pues, en México el 80%, ustedes saben, de los bosques templados están en manos de comunidades, ¿no? Y entonces, pues ese porcentaje vive del bosque, ¿no? Ya sea de recursos forestales maderables o de recursos forestales no maderables. Entonces tiene que tener manejo en este tipo de cosas. Bueno, nosotros estamos trabajando en la Sierra Norte de Oaxaca, particularmente en el municipio de Ixtlán de Juárez. En México, ustedes saben, hay dos ejemplos muy claros de manejo forestal sustentable, que uno es Nuevo San Juan en Michoacán y Ixtlán de Juárez Entonces ellos tienen un manejo forestal como interesante y aquí hicimos un diseño, ¿no? Teníamos dos áreas, una que tiene mayor cantidad de precipitación y otra que tiene menor cantidad de precipitación, ¿no? Están en dos laderas contrastantes y básicamente porque la cantidad de lluvia es un buen descriptor de la productividad primaria o de la acumulación de carbono en un ecosistema. Entonces, para el año que hicimos este trabajo teníamos un bosque maduro, no quiero decir pristino, lo que ellos sabían es que sabían que al menos 70, 80 años no había sido manejado, un bosque que en el año que llegamos tenía un año de haber sido manejado y otro que tenía 20 años de ser manejado. Hicimos básicamente lo mismo que en el trabajo anterior, medimos biomasa, medimos cosas en el suelo, etcétera, ¿no? Y aquí hicimos, bueno, lo que vemos, evidentemente, pues los bosques, digamos, maduros, tienen mayor biomasa que los bosques manejados, ¿no? Básicamente, ¿no? La altura parece que no hay como... Quizá aquí en algunos aumenta la altura, tiene que ver básicamente que liberan los árboles y tienen mayor crecimiento, ¿no? Que eso es lo que buscan al final también con los aclareos. El mantillo, digamos, cómo se incrementa en estas áreas, digamos, después son iguales, digamos, obviamente lo vemos pero se modifican las propiedades del suelo, ¿no? Aumenta la densidad de la partícula, es decir, hay mayor compactación y por lo tanto puede haber menor acumulación de carbono en este tipo de cosas. Se reducen las cuestiones de nitrógeno en la parte seca, pero en la parte húmeda hay mayor disponibilidad de nitrógeno. Entonces también, aunque son en buena medida los mismos bosques, el mismo aprovechamiento, en dos situaciones contrastantes de lluvia, genera procesos distintos en la descomposición y cosas de ese estilo. Entonces aquí tenemos como la acumulación, esta es la biomasa aérea, la biomasa, digamos, en los troncos, es el bosque maduro. El sitio seco tiene mayor acumulación de biomasa que el sitio húmedo. Y después de un año de aprovechamiento, aquí cabe decir que no se baja todo, porque en teoría tienen, digamos, métodos de aprovechamiento sustentables o al menos regulados, no quitan toda la biomasa, hacen extracciones selectivas, es decir, aquellos árboles que están chuecos, no sé, tienen ciertas cosas ahí que les permitan. Entonces se reduce la biomasa. Quizá aquí quitan los troncos, pero lo que vean es que en 20 años hay una recuperación interesante de la biomasa en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque les permite un mayor crecimiento a los árboles una vez que hay el corte. Lo otro interesante es cómo se distribuye, digamos, la biomasa que está sobre el suelo. Entonces aquí tenemos los árboles, que son esta franja, luego tenemos los troncos, que son estas líneas, luego tenemos el mantillo, que es esta parte, y luego las raíces, ¿no? Que son estas. O sea, en un bosque maduro, evidentemente el mayor porcentaje está en los troncos, luego hay un porcentaje en los troncos muertos. En este tipo de ecosistemas pues hay vientos, hay un montón de cosas que se caen, bueno, como en un montón de otros ecosistemas.
un porcentaje como el 12% está en los troncos, un 3% en el mantillo y bien poquito. Claro, cabe mencionar que son raíces finas, no medimos las raíces estructurales, que eso incrementaría evidentemente mucho más. Pero con el, digamos, con el aclareo, digamos, con el, cómo incrementa los residuos leñosos, ¿no? O sea, evidentemente tienen el manejo, limpian los troncos, sacan los troncos limpios y quitan todas las ramas, los troncos chuecos los van dejando sobre este tipo de cosas y por eso se incrementa se reduce la biomasa evidentemente de los árboles y incrementa la de este tipo de cosas. Pero esto no lo dejan en el campo, después del aprovechamiento no lo dejan, lo quitan, lo queman, lo hacen acerrín, etcétera, y por eso es que en los bosques de 10 años ya no tenemos tanto componente de este tipo de cosas, ¿no? Algunos han intentado hacer esto, que es un mecanismo de desarrollo limpio, pero a mi parecer sería mejor dejar los troncos en el campo que tienen mayor biomasa. Y otra vez en los bosques, digamos, de 20 años vuelve a recuperarse, ¿no? Este es para la parte seca y este es para la parte húmeda, que en buena medida sigue el mismo patrón, ¿no? Como por efecto del manejo. Esta es una tablota. Lo único que quiero que vean es, otra vez tiene que ver con los almacenes totales de carbono, que digamos, si hay un efecto del manejo forestal, pero el impacto depende de la cantidad de lluvia, ¿no? Porque eso genera un montón de otros procesos ecológicos que tiene aquí. Entonces, en la parte seca reduce, digamos, el carbono total, y eso tiene que ver porque a veces, digamos, si modifican las propiedades físicas del suelo, aumentan las tasas de mineralización de la materia orgánica, etcétera, y eso favorece emisiones de CO2 a la atmósfera y los residuos. Pero en la parte húmeda hay un incremento, digamos, con respecto ¿cómo se llama? Al bosque de referencia, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo manejan los residuos. Lo otro interesante es que digamos, la biomasa, en la parte seca, el carbono se recupera a los 20 años en el suelo, pero en la región húmeda decrece el carbono que está aquí, ¿no? Y todavía no encontramos una explicación lógica de por qué está ocurriendo eso. Pero lo que quiere decir es que la magnitud y la dirección, digamos, de la recuperación de los niveles de carbono depende de las condiciones de precipitación y no solamente de la intensidad de manejo. Y lo mismo tenemos para la biomasa microbiana. Si ven, lo mismo pasa para la biomasa microbiana. Y otra vez, el manejo forestal no solamente está afectando los almacenes grandes de carbono, lo único que se contabiliza para red, sino también, digamos, los componentes que determinan, digamos, la fertilidad de suelos, el funcionamiento de los ecosistemas en general. Y esto lo hicimos. También hay un efecto estacional, ¿no? Lo hicimos para 2 años. Hay una respuesta, digamos, de los flujos de lluvia. La lluvia lo que hace en el suelo es que favorece, digamos, los procesos de mineralización y libera los nutrientes, pero en la época seca no hay agua o la suficientemente agua en el suelo y los microorganismos acumulan el carbono y nutrientes en sus paredes celulares. Y entonces son mecanismos tanto de disponibilidad como de protección de nutrientes en los sistemas. Por eso es importante este almacén de la biomasa microbiana. Ahora, la otra interesante es simplemente que los bosques templados tienen vocación forestal. Y lo que hay que hacer es hacerlo su vocación forestal, ¿no? O sea, parece una conclusión trivial, pero hay que empujar a eso, que los bosques tengan vocación forestal, ¿no? Y bueno, ahí ya tenemos nosotros otra cosa. Lo que hicimos fue con los estudios anteriores, lo que vemos es, digamos, las emisiones de CO2 a la atmósfera que tenemos para los bosques de referencia, los bosques de 1 año, bosques de reforestación y cultivo. Y lo que vemos es que evidentemente los bosques que tienen de reforestación tienen mayor actividad microbiana, mayor acumulación de carbono que los bosques cultivados o que los bosques si uno ve los bosques de aprovechamiento forestal tienen mayor respuesta que estos bosques, o al menos igual, ¿no? Que no tienen esa respuesta. Entonces hay que regresar a los bosques. Entonces, el carbono almacenado en el piso forestal es un indicador sensible de cambios derivados de la cantidad de lluvia en los bosques en condiciones naturales, ¿no? En la región seca tenemos más carbono que en la región húmeda. Los almacenes de carbono en el piso forestal y en el suelo responden, digamos, al manejo forestal si se está haciendo de una manera, pero, digamos, la respuesta depende de la cantidad de lluvia, si está en una condición seca o en una condición lluvia. Bueno, hicimos otras cosas, ¿no? Medimos otras fracciones de carbono más complicadas y también son sensibles a este tipo de cosas. Por ejemplo, no se modifica la cantidad de carbono, pero sí su redistribución. En los bosques, digamos, naturales, tenemos más fracción ligera, mientras que en los bosques, digamos, manejados, pasa a otros almacenes más recalcitrantes. Entonces, eso es interesante. El último ejemplo que les traigo es con estas cuestiones de cambio climático, que es una tesis que está llevando Isela en este momento, y tiene que ver con que
digamos, se ha sugerido que, sobre todo para latitudes medias, quienes son quienes están sufriendo más el impacto de cambio climático, digamos, el impacto de incrementos de la temperatura, de cambios en la precipitación y por lo tanto en la productividad y en el ciclo de carbono de estas áreas. Entonces ahí han encontrado que básicamente que las especies que están, claro, para las altitudes de las latitudes medias, pues ahí, digamos, no están tan altos como en México, pero las especies que están en las partes más altas están teniendo, o están perdiendo las especies, digamos, tienen altas tasas de mortalidad, o está decreciendo su tasa de crecimiento, su tasa fotosintética, porque no están acoplados a ese tipo de cosas. Mientras que las especies que se encuentran en los pisos altitudinales más bajos están teniendo mejores oportunidades climáticas y están incrementando su tasa de crecimiento y están migrando, digamos, a otros pisos altitudinales. Entonces, nosotros estamos trasladando más o menos esa hipótesis a las regiones de montaña en este tipo de cosas, ¿no? Y aquí lo que ven es cómo el crecimiento, digamos, está directamente relacionado con los incrementos de temperatura que registran los modelos de cambio climático en este tipo. Como ya les decía, los ecosistemas de montaña son los más sensibles a cambio climático y también los bosques templados pueden ser, digamos, como ecosistemas que sean, ¿cómo se llaman? Sumideros de carbono. Nosotros básicamente estamos trabajando en 3 pisos altitudinales. Estamos trabajando con Pinos Montezumay, que está, ahorita les digo a qué altura, no me acuerdo, con Abies religiosa y con Pinos Jártegui, ¿no? De la menor altitud a la mayor altitud. Y hicimos básicamente lo mismo, ¿no? Medimos, aquí cambiamos un poco la dimensión de los cuadros, hicimos de 25 por 25 y le metimos como 12 o 15 cuadros de 25 por 25 metros, en lo cual medimos la estructura, ¿no? Altura, diámetro, etc. Y lo que encontramos aquí es que los bosques de menor altitud tienen mayor biomasa que los bosques de mayor altitud. Y eso tiene que ver que hay cosas inherentes, ¿no? Tenemos menos productividad en las partes más altas, pero aquí lo interesante que vamos a hacer es que estamos haciendo la dendrocronología y vamos a determinar cuál es la tasa de acumulación de carbono pasada y cómo está afectando, digamos, el incremento de temperatura. La otra es que estamos monitoreando cosas de clima en altitud. Digamos, eso es muy complicado. No ha sido muy fácil determinar cómo es el cambio climático en las montañas, cómo está haciendo, y es algo que estamos haciendo. Entonces vamos a juntar cosas de climatología con lo de endocrinología para ver cuál es su impacto en este tipo de cosas, ¿no? Lo otro interesante es, por ejemplo, estos son bosques maduros de Pinos Jártegui generalmente, otra vez están en altitud, tienen una densidad menor con bichos muy grandes, mientras que los de Abies religiosa están en altitudes medias y tienen, digamos, una estructura de tamaño, ¿no? Que tienen mayor reclutamiento y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces lo que vemos es que la biomasa y acumulación de carbono disminuyen con la altitud. Esto todavía no sabemos si es a cambio climático. Pero lo otro que está pasando es que, digamos, Pinos Montezumay está teniendo, parece, una respuesta positiva al incremento de temperatura, no solamente en el crecimiento de las especies, sino también en la colonización. Ya se ha documentado que Abies religiosa está colonizando nuevos pisos altitudinales que no tenía 10 o 12 años atrás, ¿no? Entonces, Pero normalmente se encuentra en ambientes más altos, ¿no? Abies. no, Pinos Jártegui. Y luego Pinos Montezumay parece que también, como está en las partes más bajas, a lo mejor tiene capacidad de adaptación a temperaturas, a incrementos de temperatura y está favoreciendo su crecimiento, ¿no? Pero ya les espero contarles la siguiente parte. Entonces, ¿a qué llegamos, no? El cambio de suelo y manejo forestal son 2 actividades antrópicas que contribuyen a las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero si lo hacemos de mejor manera, si implementamos manejo forestal sustentable, parece que las reducciones en las emisiones son menores y los impactos, digamos, en los almacenamientos de carbono en el suelo también, versus la introducción de agricultura o de la ganadería. Ahora, creo que lo que necesitamos es hacer más repetición del efecto del cambio de uso de suelo, porque depende de un montón de otros factores, ¿no? Depende si en la agricultura fertilizan, depende a cuánto, los tiempos de recuperación, el tiempo de uso. Entonces necesitamos hacer mejores estudios de cambio de uso de suelo para determinar mejor el ritmo, la magnitud y la dirección de los cambios, ¿no? No es muy claro. En este caso nosotros vemos un efecto de deforestación, pero el suelo es muy resistente, digamos, a la transformación, no hay un impacto sobre el carbono, ¿no? Pero otros suelos más sensibles pueden tener otro tipo de cosas, ¿no? Es necesario hacer estimaciones regionales de carbono.
O sea, no podemos hacerlo a nivel de las parcelitas que nosotros lo hacemos. Hay que hacer, o sea, las cuestiones de red o los pagos de servicios ambientales no lo hacen a escala local, ¿no? Lo hacen a nivel regional. Y hay que hacerlo incluyendo la heterogeneidad del paisaje e integrando diferentes metodologías de percepción remota, de trabajo de campo y de modelación para hacer este tipo de cosas. Lo que queremos hacer es modelar, digamos, los escenarios futuros de secuestro de carbono bajo manejo forestal y los escenarios de cambio de uso de suelo. Y en teoría lo que deberíamos de llegar es tratar de generar bases, una para hacer una política de cambio de uso de suelo, o sea, todas esas cuestiones de emisiones de CO2, si no hay una política de cambio de uso de suelo, de control de uso de suelo, no va a haber manera de hacer ese tipo. Y la otra es que si REDD depende de la reducción de emisiones de CO2 a partir de la deforestación evitada y la reforestación, si no hacemos un mejor manejo de ese tipo de cosas, no va a haber ninguna manera de hacer cuestiones de secuestro de carbono. Entonces dependemos de una política de cuestiones de cambio de uso de suelo. Y me parece que es como una información. La otra cosa que me parece interesante es que es información, digamos, robusta para implementar pagos de servicios ambientales, o sea, de trabajar con la CONAFOR y decir, bueno, o sea, estás pagando coberturas, ¿están capturando carbono o solo están haciendo paliativos de pobreza? Que yo creo que ya es una ventaja, pero si defendemos lo ambiental, si fuéramos sociólogos está bien, pero si somos ecólogos, pues habría que pensar que tienen que favorecer las cuestiones de los bosques, ¿no? Bueno, ya. No sé si tengan algo. ¿Sí? ¿Has hecho algo con fuego, como el efecto en el cambio de las dinámicas del suelo? Si se quemó el bosque o solo se caló. Sí, sí, tenemos también estudios donde evidentemente hacen quemas prescritas. Ahí lo que les interesa básicamente es la regeneración, ¿no? Entonces, evidentemente, si queman parcelas de 10 hectáreas, pues no solamente es que cosechen la biomasa, queman todo. Entonces, no solamente es la contribución de la biomasa aérea, sino que está en el suelo. Lo que hemos visto es que tiene en relación a un bosque maduro y en relación a un bosque manejado, digamos, con solo extracción, ¿no? La otra que vemos es que reduce la biomasa microbiana, o sea, la parte lábil de la materia orgánica, pero sí favorece el nitrógeno, que es lo que necesitan las especies de pinos, y favorece la regeneración de pinos, ¿no? Que no favorece un bosque templado. También esta es la otra, que los métodos de manejo que tienen ciertas comunidades no favorecen la regeneración de los pinos, porque todavía tienen pocos claros, ¿no? Tienen pocos claros y entonces más bien lo que tienen son encinos. Entonces sí tendrían que hacer, hemos visto otros métodos de manejo que les llaman de micromatarrazas, o esto que pasa en de dinámica de claros como en los bosques tropicales, que hacen, por ejemplo, parches de 2 hectáreas y ahí regenera el pino mucho mejor, ¿no? Entonces, sí tiene más emisión de CO2 a la atmósfera, sí tiene mayor consecuencia negativa sobre la fertilidad del suelo, pero lo que ellos buscan, que es regenerar el pino, sí lo logran. Entonces es complicado, digamos, ¿no? Es de disyuntivas. ¿Sí? Sí. Mel. ¿Están pensando también en expandirse hacia bosques de encino? Sí, tenemos un proyecto con la Universidad de McGill y con la Universidad de Montreal de tratar de trabajar en los encinos. Pero no he reconocido los sitios, pero sí estamos pensando en trabajar como en encinos. Es que es más complicado, por ejemplo, para las ecuaciones alométricas, para la identificación de especies, pero es algo que tenemos que contribuir porque tienen, digamos, bosques templados consideran bosques de pinos, ¿no? Bosques de encinos y los de pino-encino con todas las variedades, ¿no? Más o menos los de pino y encino tienen casi la misma cobertura y habría que trabajar en ellos por esa razón. Sí. Jorge. En el inicio dijiste que no hay manejo sustentable forestal en México y que no hay evidencia de que el manejo... En términos de carbono. Exacto, entonces ahora nos llenamos de muchísimos datos de carbono y mi pregunta es un poco, ¿cuál es la articulación? Es decir, es como un estudio o muchos estudios carbonocéntricos. ¿Cómo se articula el tema carbono con el manejo forestal en un sentido servicios ambientales, agua, provisión de recursos económicos para la población que va a hacer esa conservación? ¿Cómo se articula con el suelo en su sentido, no uso del suelo, sino
de la colonia. Ok, por ejemplo, en términos del manejo forestal, nosotros fuimos con la comunidad y dijimos, bueno, parece que o sea, nosotros no podemos el problema es que no tenemos capacidad de incidir en ellos, ¿no? De qué decisiones tomen. Lo único que le hacemos es, les regresamos la información, les explicamos qué consecuencias puede tener los manejos que hacen, pero no podemos tomar decisiones por ellos. Ahí estamos limitados, ¿no? En ese sentido. Ahora, me parece, la otra cosa que estamos haciendo, tienes razón en ese sentido que ha sido carbonocéntrico. Hoy estamos tratando de abrir, digamos, los impactos del manejo forestal, a evaluar biodiversidad, a evaluar agua, a evaluar hongos, a evaluar otros recursos no maderables. Pero lo estamos integrando, digamos, para verlo no solo en términos de carbono, sino en otros elementos, que pueda ser cuestiones de servicios ambientales, pago de servicios ambientales. Pero eso está en marcha. Entonces, en estos mismos, bueno, estamos nosotros trabajando en el Pico de Orizaba, en el Cofre de Perote, en Tlaxcala, en el Iztapopo, en la Sierra Norte de Oaxaca. Y entonces ellos vamos a implementar esta cuestión de evaluación que le estamos llamando ecosistémica integrada para determinar servicios ambientales, ¿no? Pero esto también es difícil. Nosotros podemos darle información y un abanico de opciones para pagar servicios ambientales, pero no está en nuestras manos implementarlo, ¿no? Depende básicamente de la política, ¿no? Pero creemos que si ofrecemos esa información y ese abanico de posibilidades, podemos incidir un poquito en ese término. Pero también en este proyecto estamos integrando gente de la parte social que pueda incidir. Estamos trabajando con Leti Durán, ¿no? Para que podamos implementar en términos de la política en ese tipo de cosas. Pero sí, todavía estamos muy lejos de llegar a esa parte. Y la otra es que en descarga o en disculpa es que es bien difícil incidir en que tú les digas, no están haciendo ellos dicen, necesitamos hacerlo así, y lo hacen así, ¿no? Y está bien, digamos, o sea, son sus tierras, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no llegamos a ese clic para que podamos incidir mucho más allá, ¿no? Supongo que esa es la idea, ¿no? Sí, nos están presentando un proyecto que digamos, plantea el que se tenga menor incidencia para, digamos, para que se tenga mayor incidencia en procesos de deforestación a través del control del uso de leña. ¿Qué papel está teniendo el uso de leña en las comunidades rurales todavía hasta la fecha? Pues todavía, por ejemplo, en muchas comunidades rurales parece, si no mal recuerdo, el 30%, digamos, de la bioenergía o de la energía proviene, digamos, del uso de leña para un montón de comunidades, ¿no? O sea, es todavía un buen, ¿no? O sea, ahora, parece que lo que están haciendo es estas nuevas estufas, digamos, las estufas morena, o no me acuerdo, digamos, como para que sean más eficientes y tengan menos, ya me balconé aquí, ¿verdad? Pero, bueno, qué mal, ya me puse triste, ¿ya ves? Ya. Entonces, la leña, digamos, sí tiene una contribución importante en la deforestación, pero porque todavía la siguen usando, digamos, pero también la problemática es más complicada. Por ejemplo, en Chiapas, en los altos de Chiapas, de manera natural son encinares, pero como han transformado la tierra, digamos, para uso agrícola, lo que se están recuperando son los pinos, y en realidad la gente lo que utiliza son los encinos para la leña. Y entonces, o sea, es muy complicado ese tipo de cosas, no es una cuestión como direccional, pero la leña todavía juega un papel importante en la deforestación y en las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Aunque sea chiquito, pero contribuye con esa parte. No sé cómo, ahí no tengo ni idea de cómo pueden hacerlo. Ve los estudios de Macera, de Omar Macera, que son, digamos, tienen cosas más puntuales, y de Ben de Jong en el sureste, ¿no? Que tiene, yo creo que información más detallada de lo que yo te estoy dando en esta parte. Ben de Jong, él está en Ecosur, en el Colegio de la Frontera Sur. Sí. Nada más, ¿han pensado también, o a lo mejor ya lo tienen, contrastar con el inversor también tala selectiva, pero que no es tan sustentable? Porque al menos en el plan de Juárez, al menos está la certificación, ¿no? ¿Qué tan sustentable es? Es que lo que hacen es que a veces, el otro, no lo hemos medido, pero en términos, por ejemplo, de biomasa, es que llegan así, haz de cuenta, abren. Es que tampoco es malo que lo hagan, haz de cuenta. Un método de extracción, por ejemplo, si tú dices, tienes que pensar también en términos de los bosques. O sea, lo que más te conviene es hacer claros muy grandes, ¿no? De 5, de 10 hectáreas que te lleves todo, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a regenerar pinos, que es de lo que vive la gente.
Porque como hacen los forestales es que dicen, bueno, vamos a hacer extracciones selectivas, ¿no? Cortas de regeneración, corta las de árboles padre, corta de no sé qué. Y entonces extraen árboles aislados. Y entonces tienen mucha cobertura y los pinos necesitan un montón de luz para resurgir. Entonces dices, bueno, hacemos cada 10 años una extracción en sus rodales, en sus unidades de manejo. Y luego al final dicen, bueno, hacemos la tabla de regeneración y cortan todo. Dices, pues mejor desde un inicio hagan otro tipo de manejo. No es así. Por ejemplo, en Estados Unidos las unidades mínimas para hacer manejo tienen 200 hectáreas. O sea, unidades de 200 hectáreas donde se echan todo, ¿no? Y claro, tienen un montón de productividad. Aquí no se puede porque las comunidades tienen predios de 500 hectáreas, de 2,000 hectáreas, y entonces eso complica también muchísimo, ¿no? Yo creo que cuando también digo regional es que hay que integrar, digamos, las comunidades en una cuestión regional, una planificación mucho más interesante de conservación, de manejo. O sea, tenemos una propuesta andando de hacer, haz de cuenta, de un área, tratar de tener un 15% de hacer extracción, de hacer manejo intensivo con fertilizantes, con lo que sea, con un 15% y producir un chorro de madera, hacer un 60% de manejo que le llaman sustentable, digamos, menos intensivo, pero incrementar el área de conservación, ¿no? Porque si no les va a salir. Pero estamos muy limitados por el tipo de tenencia de la tierra para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, la respuesta es, no lo hemos evaluado, pero en biomasa aérea va a ser muy claro, se va toda, pero a lo mejor depende también de la práctica de manejo después, digamos, de la cosecha de la madera, de qué implicaciones tendría sobre los almacenes del suelo. Lo ideal es que, por ejemplo, dejen los troncos, ¿no? Porque son los que se tardan un montón en descomponerse y son un almacén de carbono, pero los quitan y los queman, ¿no? Entonces, pero son de las cosas que hay que ir incidiendo para mejorar el ciclo de carbono. Ahorita lo digo de ciclo de carbono, estoy hablando de ciclo de carbono, pero había que, digamos, conservar muchas cosas de los bosques templados, ¿no? ¿Qué imagen de satélite utilizaron para el NDVI? No está aquí Alma, pero creo que utilizamos Landsat y Iconos para la resolución del ¿Tienen planeado mapear esos datos que tienen o qué tienen planeado hacer con ellos? Mira, voy a ser honesto, fue un primer ejercicio. O sea, yo creo que, ¿cómo deberíamos hacer? Con los NDVI, no solamente mapeando, digamos, el NDVI, sino también haciendo un índice de productividad. Quizá puede ser más interesante que solo el valor del NDVI. Hacer el valor de productividad, el algoritmo de productividad y con los datos de campo, ¿no? A lo mejor hoy utilizan LiDAR, ¿no? Para estimar cuestiones de carbono, que es una medida de radar más eficiente. Y es algo que también estamos tratando de implementar con LIDAR para hacer estimaciones de carbono, porque te da una medida de la arquitectura de los árboles, de la forma y de la acumulación de biomasa. Pero en eso andamos, también en eso andamos. ¿Sí? En el marco de esto de cambio climático, las medidas de mitigación a nivel gobierno federal se están traduciendo de una estrategia de mitigación a toneladas de carbono. Entonces, eso se hace con toneladas mitigadas. Ajá. Y eso lo hacen simplemente midiendo cuántas hectáreas hay manejadas, digamos, bajo cierta acción. Y lo hacen con un factor de conversión, ¿no? A decir, tantas hectáreas equivalen a tantas toneladas mitigadas. Nosotros nunca hemos estado como muy a gusto de que es un solo factor de conversión para todos los tipos de vegetación sin distinción. ¿Cuál sería tu sugerencia? O sea, ¿tendríamos que hacer como un estudio de estos casos para cada tipo de vegetación o ya existen? Yo creo que es un problema de escalas. O sea, a nivel nacional está complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos casos de estudio que nosotros estamos haciendo, tenemos, digamos, la ecuación la identificamos y luego lo que estamos haciendo son factores de corrección a nivel de especie, de cada especie. Entonces, haz de cuenta, nosotros en un cuadro levantamos 200 individuos de todos los tamaños y entonces nos vamos a la fuente de la ecuación. Entonces, hacen una ecuación pues, con 25 individuos, no pueden hacerla con más, y nosotros limpiamos, digamos, nuestros datos con los que vamos a meter la estimación de carbono, quitamos los más grandotes, los más chiquitos, metemos factores de corrección y hacemos una estimación más adecuada, digamos. Pero a nivel de especie lo puedes hacer, pero yo creo que a la escala nacional, o sea, tiene su razón de ser de por qué utilizan un solo factor. Pero es que no es todo, digo, sí son programas a nivel nacional, sin embargo, tienen su ubicación local, ¿no? Es decir, son proyectos específicos para cierta zona de Chiapas y otros un proyecto específico para, ¿no? Pues a lo mejor sí se podría. Pues a lo mejor sí se podría, ¿no? Lo que pasa es que,
O sea, ¿cómo haces la extrapolación de una especie y luego la de la región y cosas? O sea, yo creo que sí hay una cosa de escala de cómo lo haces. Yo no tengo muy claro porque nunca he trabajado a nivel nacional, ¿no? Mis capacidades están más como chiquititas, ¿no? Hasta escalas muy localizadas, ¿no? Y a mí también me resulta difícil trabajar a nivel nacional y no se me ocurre cómo, la verdad. O sea, sí entiendo que sea así porque de otra manera... Yo creo que sí hay, o sea, hay manera de mejorar. Alguna vez vi una presentación de CONAFOR y usaban una relación nanométrica para bosques templados para todo el país. Cuando hay para bosques secos, hay para bosques secos de tal región, por lo menos podrías mejorar. Ok, es que también... Sí. Lo que sé que está haciendo Jorge Chevers, Ben de Jong y Omar Macera es que están recopilando todas las ecuaciones alométricas, digamos, del país para tratar de hacer un mejor ajuste. No sé cómo lo van a hacer. O sea, digo, ya tener todas las ecuaciones supongo que es una tarea titánica, pero no sé cómo la van a hacer. Porque si tuvieras la distribución a nivel de especie, digamos, de cada sería muy fácil, pero en realidad, aunque son monodominantes en general los bosques templados, hay cosas que es muy difícil de cómo haces la estimación. No sé. Y la otra es también, por ejemplo, en términos de suelo, tienen inventarios que se han apoyado en el INEGI, que en años anteriores hacía los perfiles de suelo y tenía las muestras para hacer cuestiones de carbono, cosas de ese estilo. Entonces, están mejorándolo, sé que vienen trabajando hace 2 o 3 años, pero no sé cómo lo van a hacer, no sé, y seguramente... Y luego, una cosa es la CONAFOR y luego otra cosa como los esfuerzos, a lo mejor se oye muy sangrón, pero académicos, sí van, como que sí persiguen cosas distintas, ¿no? Y entonces, que también ahí falta engancharse bien con los de la CONAFOR para tratar de mejorar muchas cosas, ¿no? Y es culpa de ellos y es culpa de nosotros, ¿no? Pero, bueno, esperemos que hagamos eso. Sí. O sea, esta discusión en la que entran es parte de mi opinión, no es pregunta, es como lo absurdo de medir todo el carbono. O sea, si yo soy una comunidad forestal y me toco una especie que tiene una alta densidad de carbono, se me va a tocar más nano. Es un poco absurdo en ese sentido, es decir, las funciones ecológicas del bosque y sociales hay que cuantificar de una manera de valor más allá de los precios, porque realmente con la diversidad de México, que además es cuenta para cada especie, pero para cada especie dentro de condiciones ecológicas particulares va a capturar distintos, es decir, un heliocarpus aquí y un heliocarpus allá va a capturar diferente tasa, etc. Entonces es una lucha infinita tener ecuaciones alométricas especie por especie, hábitat por hábitat. Pero sí tiene, bueno, no tiene sentido. No tiene sentido en términos de todo el bosque, porque todo el bosque no es solo carbono, ¿no? Pero sí tiene sentido carbono porque es uno de los servicios ambientales o ecosistémicos, ¿no? Que tú puedes, que a la gente le interesa. Tampoco puedes negar que la gente está interesada en los pesos, ¿no? O sea, es una cosa, no todos. El mercado es el que está interesado en el valor del carbono. La comunidad forestal se interesa en el carbono a través del dinero, pero en realidad el interés de la comunidad pues, es el viable como comunidad, el manantial, los suelos agrícolas y el bosque. Claro, o sea, yo coincido que tiene que ser integral, ¿no? En esta parte es de carbono, ¿no? O sea, yo lo veo que tiene sentido en términos de que es uno de los servicios ecosistémicos. Y entiendo que no es todo lo que hay que tener de los bosques, ¿no? O sea, que hay un montón de otras cosas. Bueno, pues vamos a terminar hasta aquí. Le agradecemos al doctor Leopoldo. Gracias.